Hola querida familia, ¿cómo están ustedes? Es para mí un gusto mayúsculo siempre el venir al programa Transformación y Cambio. Mi interés es el de elevar el conocimiento de las personas, llevarles a un nivel de entendimiento superior y poder desarrollar habilidades supremas. Cuando nosotros entramos en esta manifestación, todo empieza a cambiar. Y cuando todo empieza a cambiar, las cosas nos llevan a la realización. Es importante que vayamos entonces por este camino de la transformación y el cambio, abundando en entendimiento, en conocimiento, en ciencia, en sabiduría, y que a través de estas podamos desarrollar todo nuestro potencial. Así que yo les invito hoy a que me acompañen en los próximos 60 minutos a desarrollar un tema muy especial como lo es el mindfulness. Estamos hablando de mindfulness desde hace ya algunas semanas y el objetivo es precisamente este, llevar a las personas al entendimiento, a la comprensión de cómo funciona la vida y cómo el mindfulness se convierte en esa parte importante que nos lleva a concentrar la atención. Cuando la atención se concentra, nuestras vidas toman un sentido diferente. Y por eso estamos aquí hoy para hacer que las cosas sucedan. En transformación y cambio manejamos varios eslogans y uno de ellos es, aquí las cosas cambian o cambian o cambian o hacemos que cambien. Y en otra decimos pasan, pasan, pasan o hacemos que pasen. Lo que andamos buscando es encontrar ese equilibrio y llevar a las personas a que puedan desarrollar algo diferente en su existencia. Y esa diferencia se va marcando porque todos nosotros tenemos una oportunidad gloriosa de hacer que las cosas sucedan. Y cuando decimos que las cosas sucedan, es porque estamos llevando nuestra vida a una expresión diferente. Así que sin más preámbulos, les invito a que me acompañen para hacer nuestra conexión con Gaia. Venimos y tomamos nuestras dos manos y con ello producimos un sello energético. Este sello energético a través de los dedos medio nos permite crear un campo magnético. Y ese campo magnético es el que hace que las cosas sucedan. Por ejemplo, el magnetismo, el electromagnetismo, entre otras cosas, nos llevan a ese momentum donde podemos hacer que todo tome realidad. Cuando, por ejemplo, trabajamos el magnetismo, estamos hablando de aspectos puramente relacionados a electricidad, a generación de campos, donde tenemos positivo, negativo, y estos se entremezclan para crear una corriente. Eso es maravilloso. Lo vemos, por ejemplo, todo el tiempo en los automóviles, ¿no? Están generando a través de un componente que se llama alternador, se produce la energía que lleva hacia el acumulador, pero es a través de un campo magnético. Cuando algo gira, cuando dos frecuencias se unen, entonces tenemos un campo magnético. Así que ahora cuando lo elevamos a nuestra mente, cuando lo elevamos a nuestro entendimiento, comenzamos a tener ese proceso de elevación, porque de magnético lo subimos a electromagnético, ¿vale? Así que hoy sellamos las energías, decimos, querida Madre Tierra, te damos gracias por prestarnos tu superficie para nuestra existencialidad. Gracias. Gracias por estar en nuestro contrato y por proveernos de muchas cosas todos los días para desarrollar nuestro proceso experiencial. Ahora vamos por más y entramos a la conexión suprema con nuestro Padre glorioso, todopoderoso, Micael,
con la Madre Celestial, el Espíritu Creativo, en su función materna, para bendecir a todos los seres en el universo. Gracias a cada ser lumínico que trabaja por y para nosotros o en pro de nosotros. Gracias a ti que estás conmigo en el programa y que me bendices con tu presencia. Gracias por prestarme tus oídos para aprender y elevar tu nivel de entendimiento. Gracias a la existencialidad. Gracias a nuestro Padre Supremo. Gracias. Y así es ya. Amén. Quiero agradecer a quienes ya están conmigo desde el inicio del programa. Bueno, ninguno me ha escrito, pero bendigo a quienes ya están conmigo. Y vamos a comenzar nuestro estudio. Para hoy tenemos dos palabras que no he mencionado en los estudios anteriores y que sé que algunos de ustedes tampoco conocen. La palabra se llama propiocepción y la otra es interocepción. Estas palabras son muy especiales y vamos a desglosarlas en los próximos minutos. La ciencia, por ejemplo, reconoce en estos días que además de los 5 sentidos, ¿vale? Nosotros los terrícolas poseemos capacidades sensoriales adicionales que son esenciales para la vida y el bienestar. Es decir, no nos circunscribimos solo a una cosa en particular, sino que tomamos en cuenta que somos diferentes y dentro de esa diferencia podemos hacer mucho por nosotros mismos. Entonces, hay capacidades sensoriales que son elementales y esenciales para nuestra existencia. Y eso es maravilloso. Así que, avanzando con esto, nos damos cuenta que en uno de esos sentidos, ¿ya? Esos sentidos adicionales que son esenciales para la vida, se encuentra una denominación, es decir, introducimos la palabra propiocepción. Y ustedes dirán, ¿y esa qué significa? ¿Y eso qué es? ¿O para qué sirve? La palabra propiocepción está compuesta de palabras latinas, es decir, del lenguaje latín, ¿no? Aquí decimos Latinoamérica, pero no hablamos latín, fue un nombre incorrecto que se le puso a la parte del continente. No somos latinos, porque no hablamos latín. Ya el latín es un idioma. Bueno, esos son de los exabruptos que se cometen, ¿no? Ahora bien, la palabra en latín, proprius, oigan esto, de donde viene propio, proprius significa uno mismo. Y la otra palabra, septio, significa sentir. Entonces, propiocepción viene de las palabras latinas proprioceptio. Y proprioceptio significa el que se siente a sí mismo, ¿vale? Es como decir el interior, el uno mismo, el yo, ¿no? Ahora, la propiocepción en el sentido más estricto de la palabra nos permite sentir, ¿ya? El sentimiento. Siento miedo, siento alegría, siento paz, siento odio, siento rencor, siento agonía, siento tristeza, ¿vale? Nos permite sentir esa palabra propiocepción y nos permite conocer también la parte de nuestro cuerpo en el espacio, ¿vale? Y en el espacio podemos, a través de la propiocepción, sentir y conocer nuestra posición de forma estática o dinámica. Y cuando uno le pone atención a estas cosas, pues la vida comienza a cambiar y se manifiesta de forma diferente. Y eso es lo que vamos a estudiar precisamente ahora. Y tenemos que en algunas ocasiones la propiocepción puede verse afectada debido a alguna lesión de carácter neurológico, ¿ya? Recuerden ustedes que la neurología estudia las neuronas. Ahora le llamamos a eso neurociencia. En la neurociencia se estudian muchas cosas, en particular
que tienen que ver con el pensamiento y con el sistema neuronal para almacenar información. De esta forma, en ausencia de este sentido, es decir, de la propiocepción, el individuo pierde la sensación interior del cuerpo porque ha dejado de funcionar como lo hacía regularmente. Un neurólogo de nombre Oliver Sacks, él describía las consecuencias del problema de la ausencia de propiocepción a una mujer que debido a una alergia farmacológica, esta señora perdió el sentido de la propiocepción. Es importante comprender eso. Una alergia pudo alterar la propiocepción. Y si una persona ya no se siente a sí misma, difícilmente va a poder sentir algo hacia los demás. Por eso vemos indiferencias, falta de amor, falta de atención, olvido de sí mismo, poca importancia hacia quienes les rodean, etcétera. Es interesante entonces preguntarnos si está activa la propiocepción en nosotros. Esta señora, aunque parecía normal, no tenía ninguna esencia ni sensación de presencia de su cuerpo. Y algo muy importante, ella podía, por ejemplo, mover uno de los brazos para alimentarse solo si lo miraba. Imagínense ustedes. Es decir, que cuando se pierde la propiocepción, la sensación de ser uno mismo y de sentir a través de uno mismo se torna anómala. ¿Vale? Ahora bien, los movimientos de la señora perdieron toda fluidez y hubo una pérdida que resultaba sorprendente en todos los niveles. Con el hecho de perder la capacidad de sentirnos, de pensar en nosotros, de hacer algo por nosotros mismos. La ausencia de la propiocepción lleva a una persona a la pérdida de muchas de sus funciones. Y esto es importante de entender. Tenemos adicional a la propiocepción otro sentido. Estoy enseñando que no solamente tenemos 5 sentidos, sino que hay otras sensaciones o sentidos que nos permiten vivir mejor y tener bienestar. Eso es lo que estamos tratando ahorita. Entonces, adicional a la propiocepción, por ejemplo, tenemos este otro sentido que habitualmente es muy poco conocido. Las personas no hablan de esto, la ciencia no habla de esto, no se les enseña. Primero porque no le importan las personas. Así de sencillo. Nosotros, para las farmacéuticas, para los médicos, cuando digo farmacéuticas me refiero a los laboratorios y la farmacia es el quien vende los productos de laboratorio. No somos más que números, como en cualquier otro negocio. Tú eres el cliente y eres el que deja la utilidad y eso es lo que les interesa a ellos. Entonces, ninguno se toma el tiempo de enseñar estos sentidos y el siguiente se llama interocepción. Interocepción del interior. Este sentido de interocepción nos permite conocer la forma o el modo en que se siente nuestro cuerpo desde el interior. Ay, es que me duele algo aquí adentro. Ay, es que no sé qué me está pasando, pero me siento incómodo, siento algo que no está bien en mi interior. Entonces la interocepción es la que te lleva a experimentar eso. Y es una sensación interna, ya es la sensación encarnada de esa experiencia que se siente. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Entonces estoy bien. Es la interocepción la que te está permitiendo dar esa respuesta. Esto es maravilloso. Entonces, cuando nosotros entendemos ya que tenemos propiocepción, que es el sentirse a uno mismo, y luego vemos a la interocepción, que nos manifiesta el interior, podemos entender que las prácticas meditativas tienden a prestar muchísima atención, tanto
durante el tiempo que se utiliza una meditación o se está en una meditación, que ésta sea sedente, es decir, que uno está quieto, o una donde haya movimiento, como por ejemplo cuando estamos eh, recitando mantras, por ejemplo. Y estas benditas prácticas nos llevan a tener la sensación del cuerpo en su totalidad. Porque, por ejemplo, cuando nosotros venimos al estado alfa que yo enseño y que entramos a él, automáticamente podemos ver que tenemos conciencia de todo lo que somos, de todo nuestro cuerpo. Y uno sabe que está en una orden, pero que también hay un par de piernas que están colgando, un par de brazos, sentimos todo nuestro ser. Así que en ese sentido, la propiocepción se está manifestando porque nos sentimos a nosotros mismos y la interocepción también porque está trasladando hacia afuera la grandeza de lo que somos desde el interior. Nosotros podemos seguir con esto y darnos cuenta que llegando al nivel de unidad de conciencia, podremos actuar de forma diferente. Ustedes dirán, pero ¿por qué habla de esto? Precisamente suena como aburrido. Posiblemente suene aburrido, pero el punto que quiero destacar es, estamos en un proceso experiencial de transformación y cambio, y para ello tienes que aprender cómo funciona tu ser interior. Nuestro tema central se llama mindfulness. Mindfulness se traduce como atención plena. Si tú vienes a una cátedra, si tú escuchas pero no practicas, estás engañándote a ti mismo, a ti misma. El mindfulness demanda que el individuo participe, ¿vale? Yo les doy a ustedes enseñanza de primera, pero de nada sirve que estén subiendo de peso intelectualmente hablando, solo porque están adquiriendo conocimiento, pero no lo llevan a la práctica. Yo lo que deseo es que cada persona que me escucha realmente transforme su vida a través de la práctica. Yo te doy la teoría, yo te doy el conocimiento, yo te doy la ciencia, yo te facilito las herramientas. ¿Vale? Supongamos que tú quieres construir en un terreno que tienes y llevas todos los materiales de construcción y las herramientas y las dejas ahí y esperas que la casa se construya sola. Eso no va a ocurrir. Entonces yo te doy las herramientas, pero si tú no las utilizas para autoconstruirte, no va a pasar nada, absolutamente nada. Así que la intervención del individuo es requerida y es indispensable. La mayoría de las personas todavía no logran vencer eso porque tienen el concepto religioso muy arraigado. Y una de las cosas más nefastas que la religión nos legó es la de estar esperando de que haya una divinidad que venga a resolverme las cosas. Aparte de ser incorrecto, es un exabrupto y entra dentro del término de lo inverosímil. ¿Por qué razón? Porque esa divinidad que ellos dicen les ha dado libertad de elección, les ha dado voluntad, les ha dado el poder de hacer, de construir. Entonces, ¿por qué se lo echan a esa deidad? Entre comillas, no estoy validando nada de eso. Lo que quiero decir es, no esperes que alguien de afuera venga a construir tu casa. Metafóricamente hablando, en el sentido de la construcción de tu propia vida, de tu existencialidad, ¿no? Entonces, si uno quiere construir una casa allá afuera, ya tiene todos los materiales, pues solo contrata a un maestro de obras y ya comienza a trabajar. Pero siempre tiene que haber alguien que ejecute. Para algo externo puedes contratar a una persona, pero para tu interior no puedes contratar a ninguno. Eres tú quien tiene que cambiar. Eres tú quien tiene que tomar decisiones. Eres tú quien tiene que modificar su propia existencialidad. ¿Vale? Eres tú. Y aquí es donde la mayoría no le gusta. Porque dice, no, es que allá a mí todo me lo hacía mi Dios. Eso no es cierto. No hay ningún Dios que te quiera el bien. Así de sencillo.
todos te utilizarán para sus propósitos. Y eso se le llama servilismo cuando alguien lo acepta. Yo ya salí del servilismo. No me interesa servirle a ningún Dios. No tienen nada bueno que ofrecer. Nada. Y aparte de eso fueron llamados erróneamente de esa forma. Pero bueno, esa es una historia que ustedes pueden constatar y trabajar conmigo y pueden participar los días sábados donde enseño los orígenes. No se los pierdan porque los orígenes son los que le van a cambiar la vida, los que les van a llevar a pensar de forma diferente. ¿Vale? Ok. Ahora bien, son muchas las sensaciones que experimentamos y aquí vamos a hablar de la unidad de la conciencia. Son muchas las cosas que vivimos a diario y dadas esas distintas sensaciones a las que tenemos acceso, esas son las cosas de nuestra experiencia vivida, las que podemos ser conscientes en cualquier momento. Tú puedes decir, sí, yo hace 10 años tuve una experiencia y estoy consciente que las cosas no salieron como debieran porque yo no las hice correctamente. Entonces estamos hablando de las distintas sensaciones que tenemos a través de la línea del tiempo. Y esto incluye el proceso experiencial externo que vivimos en este mundo y toda la experiencia externa que produjo algo en nuestro ser interior y que incluye a nuestro cuerpo con las impresiones sensoriales, también a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Ustedes van a decir, ¿por qué regularmente en todas las cátedras tienes que mencionar los pensamientos y las emociones? Porque son el motor que impulsa tu existencialidad. Sin ellas no vas a ningún lado. El pensamiento siempre va acompañado de una emoción. Siempre. Y las emociones siempre van acompañadas de pensamientos. Ellas dos trabajan intrínsecamente, en paralelismo. No puede haber una o la otra. Tienen que estar las dos. ¿Vale? Ok. Ahora bien, la conciencia nos sorprende porque puede tener tanto el paisaje interno de tu vida como el paisaje externo de tu experiencia. Porque no existe separación experiencial alguna. No. No hay separación experiencial entre el interior y el exterior, entre conocedor y conocido, entre sujeto y objeto, entre ser y hacer. No hay separación. Todo es uno y en unidad perfecta nos vivimos. Ahora bien, sí parece que existe alguna separación, pero esa aparente separación solo se convierte en un aspecto de carácter dominante e inconsciente de nuestra experiencia. Vivimos en un mundo experiencial. ¿Qué significa eso del mundo experiencial? Que nosotros estamos relacionados con las experiencias que vivimos. Porque en nuestro contrato, por ejemplo, nosotros suscribimos el venir a tener experiencias, pero las experiencias como el victimismo. ¿Ah? El victimismo lleva a las personas a esperar que todos se apiaden de él o de ella, que todos le tengan lástima, que todos le tengan compasión, que todos le muestren amor, que todos le ayuden, que todos se interesen, y la persona que está en esa condición solo se siente bien si tiene a los demás haciendo algo por ellos. Eso es un victimismo de los más crónicos que existen. Por eso es importante que nosotros nos entendamos y comprendamos las cosas que pueden llevarnos a actuar de esa manera y poder corregirlas. Hay muchas personas que no quieren cambiar su vida, no quieren hacer su parte. Y yo les digo categóricamente, nosotros tenemos que participar activamente en la transformación de nuestra vida. Si nosotros no trabajamos en la transformación de nuestra vida, no pasa nada. Y es así como vamos avanzando. Es así como logramos que las cosas tomen el sentido que deben de tomar. Ahora bien, cuando nosotros vemos que existe una separación, por ejemplo, en ese instante
esto puede oscurecer la unidad que subyace de la conciencia, en la que, es decir, en esa conciencia que subyace, solo hay misteriosamente visión, sonido, olor, sabor, tacto, sentimiento, conocimiento o el darse cuenta de las experiencias. Y allí, sin el yo permanente o inmutable y centralizado, no se puede experimentar todo eso. Entonces tenemos que no existe separación entre el sujeto, es decir, el que ve, y lo que es visto. Aunque podemos decir una vez más que no solo parezca verla, sino que tiene un sentido convencional, ¿ya? Queremos ver entonces que siempre hay un tú que está escuchando. Y no me refiero al consciente. Es decir, tenemos algo en nuestro interior. Por eso yo te hago una pregunta. ¿Quién eres tú? Y no me vas a decir tu nombre, por favor. ¿Me entiendes? ¿Quién eres tú realmente? ¿Eres lo que piensas que eres? ¿O piensas que eres tu apellido, tu posición, tu nombre? No. ¿Quién eres tú realmente? Y eso es lo que tenemos que encontrar. Y volveremos a ello para darnos cuenta. Entonces, cuando uno conoce, se entera de cosas alrededor, ¿ya? Y cuando analizamos, por ejemplo, la visión simple incluye eso que llamamos el milagro de ser capaz de ver y de conocer en forma directa y no conceptual lo que estás viendo, ¿ya? Le llamamos visión simple a eso, pero también está la escucha simple. Y la escucha simple es cuando hace referencia a tu conciencia de que estás escuchando. Por eso conocer es darse cuenta, ¿ya? Es darse cuenta de algo a lo que tenemos acceso sin necesidad de intermediación del pensamiento. En otras palabras, hay cosas en tu vida que van a ocurrir sin que los pensamientos intervengan, ¿ya? Así que cuando avanzamos en eso, nosotros nos damos cuenta que también puede incluir todos y cada uno de los contenidos mentales, aunque no sean ellos los que dominen el panorama. Así, podemos darnos cuenta que cuando nosotros utilizamos el término conciencia, lo hacemos en una forma verbal que puede significar darse cuenta, ¿ya? Porque transmite un sabor muy particular y también le da un matiz importante a lo que llamamos el cultivo del mindfulness. El cultivo del mindfulness exige mucha entrega del individuo, existe mucha participación del individuo, no es algo automático. Yo se los digo categóricamente, aquí en metafísica cuántica, nosotros debemos de ser actores, protagonistas, debemos de participar, debemos de hacer que las cosas sucedan. Aquí el pensamiento mágico desapareció. Si quieres algo, tienes que producirlo. Si quieres lograr algo, tienes que ir por ello. Si quieres hacer que algo suceda, tienes que crear el evento. Es por eso que muchas personas dicen, no, yo prefiero mejor la religión porque todo es más fácil. Solo se lo pongo a mi Dios y Él me lo resuelve. No, no te resuelve nada. Eres tú el que recibe respuestas de acuerdo. Oye bien, de acuerdo al nivel de energía que has proyectado. Y esa entidad a la que le llamas Dios no es más que un fin a donde llega tu energía y regresa a ti para devolverte lo que tú enviaste. Cuando comprendemos esto, para la mayoría dicen, no, yo no quiero eso, este hombre es del diablo, este es de aquí y de por allá. Bueno, en realidad a mí esos comentarios no me traen ningún inconveniente ni les pongo importancia. Lo que yo quiero denotar es que tú debes de concentrarte en ti mismo porque toda la herramienta para que seas grande está en tu interior. Está en tu interior.
tú no necesitas nada de afuera. Tú puedes crear, tú puedes destruir, tú puedes construir. El poder para hacer todas las cosas está en tu interior. Entonces la pregunta es, si tienes el poder para cambiar, ¿por qué sigues apapachando lo que no te eleva? ¿Por qué sigues dándole crédito a lo que no te edifica? ¿Por qué sigues autodestruyéndote? ¿Por qué sigues así? Obvio, cuando nosotros vemos este tipo de casos, pensamos, no, aquí hay una manipulación. Porque si a alguien se le equipa con todo lo que tiene que hacer y no pasa nada en su vida, es señal que no lo está aplicando. Entonces, hay victimización, dice uno, porque se quiere que todos estén concentrados en eso. Miren ustedes los jueguitos que la mente tiende a jugar, ¿no? Una persona tiene muchas deficiencias en su interior, como falta de autoestima, no ha habido curación del niño o la niña interior, todavía hay un estrés postraumático muy fuerte. La victimización es, en ese caso, el medio más especial para proyectar ese tipo de circunstancias. Entonces, la conciencia no es un sujeto, no es una cosa y no es un estado deseable, no es un estado estático que pueda alcanzarse. No, la conciencia es algo más grande. La conciencia puede ser un verbo y en este caso, al ser un verbo, se asemeja a lo que llamamos un proceso de estado final, ¿ya? A lo que llamamos una dinámica que es extraordinariamente importante para continuar esta aventura que nos lleve a descubrir quiénes somos. ¿Ya? Mientras somos terrícolas y utilizamos nuestras capacidades de ser conscientes, de estar presentes, de estar atentos y de vivir más eficazmente en este bendito mundo que está altamente estresado, también tiene ocasiones de desorden este mundo, también tiene ocasiones de ser caótico, enfermo y llega un momento que se convierte hasta en trágico. Pero si te das cuenta, paralelamente, el mundo es un lugar maravilloso y extraordinariamente hermoso. ¿Dónde te vas a enfocar tú? ¿En ver la desgracia o la gracia? ¿Lo que destruye o lo que edifica? Nosotros somos los que le damos sentido a la vida con nuestro poder de elección. A ti ninguno te puede obligar a tomar una elección. Pero tú sí puedes decidir si te construyes o te autodestruyes. Y de estas formas de belleza que existen, es de donde todos formamos parte. Todas las criaturas que hay en el planeta. Nosotros mismos. Tú mismo. Tú mismo. Tenemos mucho que ver con esta fase. Y al llegar al entendimiento que somos uno con todo, vemos la vida como una práctica meditativa. Miren qué interesante esto. La práctica meditativa nos lleva a tener concentración en nosotros mismos. Y para que eso se dé, muchos científicos desarrollaron una técnica que se llama REVAP, donde es que nos enfocamos con atención plena, ¿ya? A resolver el estrés. Resolución del estrés mediante la atención plena, REVAP. Y con eso tenemos la capacidad de entender lo que somos. ¿Ya? Regenerarnos, reaprender, hacer reingenierías, reacomodar nuestro ser a través de la atención plena. Y se dan cuenta que sigue la palabra REVAP, reatención plena. ¿Por qué razón? Porque nosotros requerimos, ¿ya? Ese redireccionamiento del estrés a través de la atención plena. Hoy en la mañana, por ejemplo, estuve hablando sobre el estrés.
manifesté y movilicé tantas cosas enseñando cómo el nivel de estrés afecta a tu amígdala y ésta se conecta con todas las circunstancias internas de tu cuerpo, es decir, el subconsciente, luego activa al hipotálamo y el hipotálamo activa a la glándula pituitaria y la pituitaria pasa a través de la amígdala para llevar a la producción de sustancias como la corticotropina, la adenocorticotropa, que son las responsables del estrés, generando cortisol, pero también a la estimulación adicional, oigan esto, de las glándulas suprarrenales para que produzcan niveles elevados de estrés. Cuando está presente el cortisol y la adrenalina, hay un tercer elemento que es la glucemia. Entonces la amígdala manda una orden para que las células se cierren y no reciban la glucemia. Y el médico le culpa al páncreas y culpa al hígado de que no están trabajando bien para la producción de insulina. Ninguna de las pastillas o sustancias que hay para controlar la diabetes te dice que debes aprender a controlarte. Que es el estrés el que te tiene enfermo. Entonces ellos en la medicina alopática se concentran en ir a buscar cómo hacer procesos de equilibrio. Tiene elevada la glucemia, le vamos a dar un producto que contrarresta la glucemia y la tiene más baja. Pero no resolvieron el problema. Y todos pensábamos antes que el páncreas es el que fallaba. Es que es el páncreas el que no funciona. El páncreas, al igual que todas las células, reciben instrucciones de aquí arriba. Y esas instrucciones son las que los hacen trabajar. Ellos solo son órganos inteligentes que están esperando un comando. ¿Produce más insulina? Produce más insulina. ¿Deja de producirla? Pues se inhibe y no la produce. Porque el órgano le va a obedecer a aquel que está en línea de mando arriba de él. Entonces, se ha observado que quienes participan en REVAP, que es la reducción del estrés a través de la atención plena, ellos sistemáticamente han dirigido la energía porque atienden a su conciencia como si se tratara de un experimento. Y dentro de ese sentido, las personas tienden a venir y tener entre ellos muchas cosas para poder avanzar y dejar de un lado aquello que no les produce resultados, ¿ya? La reducción del estrés por medio de la atención plena te lleva a entender que tienes un cuerpo, que tú respiras. Qué rico respirar, ¿no? Pero la respiración debe ser a través de una inhalación consciente cuando se trata de la atención plena. No solo respire, 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 porque en la respiración está la vida. Esa es una expresión que yo no apruebo. Porque tú te mantienes respirando todos los días. Entonces, si respiras todos los días, porque te dice que vuelvas a respirar porque ahí está la vida. No, entonces tenemos una atención plena hacia el proceso de inhalar el prana. Ya no es tanto el oxígeno, sino el prana, ¿ya? Entonces, a través de la reducción del estrés, a través de la atención plena, nos damos cuenta que tenemos un cuerpo, que en este cuerpo podemos respirar, podemos inhalar, podemos ingresar el prana, tenemos centros energéticos, tenemos meridianos, tenemos nadis, tenemos un sistema nervioso autónomo, tenemos un sistema nervioso central. Tenemos inteligencia aquí en la cabeza porque el alma de una persona está en la cabeza. Entonces nos damos cuenta que podemos sentir el mundo de formas diferentes. Lo podemos experimentar con frío, con calor, con lluvia, con cambios de día, de noche. Entonces podemos sentir lo que sucede de diferentes formas. Podemos aprender que la mente genera de continuo pensamientos y que el cuerpo emocional genera emociones.
También descubrimos que tenemos la capacidad de ser amables con nosotros mismos y también con los demás. Y que podemos desarrollar el estado de paciencia y ser pacientes, pero también confiados. Hoy en día las personas desconfían hasta de su propia sombra. Porque los niveles de inseguridad, los niveles de estrés, los niveles de presión del diario vivir llevan a las personas a ese tipo de cosas. Pero cuando estás confiado, cuando eres paciente, cuando cobras conciencia de las dimensiones de tu ser, de la dimensionalidad de tu vida entera, entonces todo en tu alrededor se convierte en un escenario de la práctica meditativa. Todos, sin excepción, debiéramos aprender a meditar. Quien no medita no se puede elevar. Luego desarrollamos algo más que tiene que ver con lo que llamamos el sentido de pertenencia. Muchas personas se subyugan ante otras y se vuelven serviles para que les acepten y poder pertenecer a otros lados. Gente quiere pertenecer a una congregación, quiere pertenecer a un grupo, quiere pertenecer a un equipo, quiere pertenecer a diferentes organizaciones. Yo tengo un mensaje para ti y es que tú ya perteneces. No tienes que andar buscando pertenencia. Entonces, nosotros nos damos cuenta que al emprender esta práctica de la reducción del estrés basado en la atención plena, podemos ser más poderosos y desarrollar cualidades para ayudar a los que nos rodean. Y por ejemplo, darnos cuenta de que nunca estamos solos. En realidad, ninguno ha estado solo nunca. Nunca. ¿Ya? Ya que tenemos un tipo de inspiración, hay una inteligencia infinita que siempre va con nosotros a donde quiera que nos movamos. Nunca vas solo. Siempre tienes compañía. Adicional, por ejemplo, cuando decidimos meditar en nuestra casa, podemos encontrar compañía y mucha inspiración al recordar que hay literalmente millones de personas en el mundo que están meditando al mismo tiempo que tú lo estás haciendo. Entonces, en ese sentido, no estás solo, porque formas parte de un círculo que cada vez es mayor de personas que ni siquiera conoces. Entonces, nunca estás solo, porque tú ya perteneces al todo. Y el todo te pertenece. A esto es lo que le llamamos unidad. Y cuando estoy en unidad no me quejo, no me siento solo, ni necesito estarle contando mi vida a todas las personas que encuentro. Porque yo sé que hay grandeza en mi interior y que esa grandeza trae y atrae a seres perfectos para que trabajen a mi alrededor y me ayuden en los procesos que estoy viviendo. Así que tú ya perteneces, yo ya pertenezco, nosotros pertenecemos ¿a dónde? A todos los terrícolas. Pertenecemos a la vida, pertenecemos a este momento presente, pero también pertenecemos a esta inhalación consciente de la energía pránica. Yo, por ejemplo, cuando enseño meditación, yo le enseño no solo estar todo quieto, sino que le enseño con las manos para poder inhalar. Y este movimiento de las manos para inhalar y exhalar es tan importante para decidir y estar en esa presencia y en esa conexión con otros seres perfectos que están al igual que nosotros en un proceso evolutivo. Y todo esto siempre ha estado aquí, frente a nosotros. Somos seres completos, ¿ya? Y para ello se utiliza una palabra en inglés que es whole, ¿ya? Esta palabra y ese término tienen significado muy especial y dentro de lo básico se asemeja al de las palabras salud, oigan esto, curación y un estado de elevación. Whole, el todo, el entero, ¿no?
¿Ya? Luego nos damos cuenta que los terrícolas tenemos ese desafortunado hábito donde fragmentamos nuestro mundo en interior y exterior. Lo dividimos. Si somos enteros, ¿por qué pensamos en algo que está afuera y en algo que está dentro? Eso nos lleva a poner una distancia entre nosotros mismos. Yo estoy aquí, pero lo que deseo está afuera. Yo tengo que salir de mí mismo, correr un espacio-tiempo para tomar lo que deseo y luego traérmelo. No, no es así. Somos unidad. Y en esa unidad debiéramos de vivir, debiéramos de manifestarnos y debiéramos de tener todo lo que la vida desea. Eres uno. No tienes por qué sentirte incompleto o incompleta. ¿Ya? Porque tú, en lugar de reconocer la totalidad intrínseca, ves todo afuera. Por ejemplo, el que está pasando por un cuadro de enfermedad, ¿dónde ve la salud? La ve en una divinidad. La ve afuera. ¿Por qué no la ve adentro si adentro la tiene? Dentro de un concepto que manejamos nosotros que se llama la curación cuántica, ponemos 3 dedos para efectuar la curación. Y con esos 3 dedos nosotros lo que hacemos es llevar las energías. Pero no para introducirle algo al enfermo, sino para despertar lo que tiene en el interior. Porque la enfermedad no es más que la falta de armonía y sincronización con la frecuencia a la que perteneces. Si una persona presenta un cuadro de enfermedad, lo que nos está diciendo es, no estoy en mi frecuencia. Ayúdame a encontrarla. Pero yo puedo ayudar, pero ¿quién la puede encontrar más rápido? ¿El que está afuera o el que está adentro? Obvio el que está adentro. ¿Por qué? Porque esa frecuencia yace en su interior. La conoce. Pero como nunca la ha utilizado, no le pone atención, entonces al salirse de la frecuencia de la existencialidad, se produce un desbalance y un caos al que tendemos a llamar enfermedad. Entonces, si la frecuencia se perdió adentro, ¿dónde hay que buscarla? Pues adentro. Tan sencillo, ¿no? Tan sencillo utilizar las frecuencias y las vibraciones. Entonces, en lugar de reconocer la totalidad intrínseca, las personas se quedan de una forma inconsciente, atrapadas, estableciendo distinciones que sirven para fragmentar la experiencia. Y con ese tipo de orientación que pesa profundamente dentro del pensamiento, las emociones, las sensaciones y los conocimientos del individuo, le lleva a no resolver nada en su vida. Entonces nosotros debemos entrar en esa parte, ¿vale? De recuperar todo aquello que hemos perdido por no estar conscientes que ya pertenecemos, ¿ya? Por no estar conscientes que todo el bien está en nuestras propias narices. Cuando la religión se ha ensañado y cimentado tanto entre las personas, tiene unos tentáculos como aquellas plantas trepadoras que meten las raíces por todos lados para asirse, que llevan a la persona a desarrollar hábitos mentales inconscientes. Y esos hábitos mentales inconscientes mantienen a la persona cautiva, atrapada. Les bloquean para percatarse del espacio, de la claridad y de la unidad de la conciencia. Y aunque me digas que no, bloquea tu respiración, bloquea el mindfulness y todo lo que está en juego. Y lo hace en tus propias narices. Nosotros somos seres de hábitos. Y como seres de hábitos, requerimos transformación y cambio. Requerimos modificación.
La maestría se logra cuando uno logra vencerse a sí mismo, cuando uno toma ventaja y vence a las redes neuronales. Todos nos tenemos que enfrentar a ellas, todos, sin excepción, y vencerlas. Pero no es una lucha desde el plano que nos enseñaron. Ay, luche, luche, porque hay que luchar por los sueños. No, no luches por los sueños. Mejor fluye con ellos para que se hagan realidad. Así que no existe un momento específico para el mindfulness. Podemos acceder a él en cualquier momento. ¿Ya? Podemos acceder en cualquier momento. Y si prestamos atención a este hecho, nos elevaremos. Pero si lo ignoramos, si ignoramos nuestro potencial, si ignoramos el potencial de nuestra presencia, y si no estamos dispuestos a detener o a mirar o a escuchar, estaremos estancados de por vida. Yo les mencionaba en la cátedra de anoche, allá en MD, esto importante, ¿no? La presencia de nosotros determina la grandeza, el caos o el fluir de una situación. Yo llego a un lugar y se los dije, yo tomo el mando. ¿Por qué razón? Porque estoy viviendo en un plano superior, tengo control sobre el plano inferior. Debemos de destacar que nuestra presencia transforma, nuestra presencia modifica, nuestra presencia altera las circunstancias. Nuestra presencia nos lleva a desarrollar mejoras. El mindfulness es precioso y te permite detenerte para mirar, para escuchar, para utilizar tu presencia, para poner atención a las cosas, para que dejes de andar como que si eres con aquel palo que le dan a las piñatas, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y se le termina el tiempo y no vio nada. Nosotros tenemos que enfocar nuestra atención para entender que la conciencia es un derecho de nacimiento de todo terrícola y que tú solo necesitas familiarizarte con ella. Háblale, querida conciencia, ¿dónde estás? Manita, pues ven aquí, ayúdame porque yo te necesito. Quiero ser diferente. No quiero seguir siendo el mismo. Ándale, conciencia, ayúdame, manifiéstate a mí, dime qué debo de hacer. Ahora, para desarrollar esa capacidad innata que tienes y poder ponerla en acción, necesitas familiarizarte con la conciencia. Tú no eres amigo de tu conciencia, no la tomas en cuenta. Te crees el muy o el grandote para decir, no, yo no necesito la conciencia, me resuelvo por mí mismo. No. Siempre les he dicho que la conciencia tiene que estar arriba gobernando a la mente, no al revés. Y aquí es donde entra en acción en forma precisa y entra en escena el cultivo sistemático de eso a lo que le llamamos mindfulness. Atención plena. Cuando estés en tu trabajo, desarrolla mindfulness. Dedícate plenamente a esto. Cuando te toque ir al lunch, dedícate plenamente al lunch. Y si vas a revisar tus correos o mensajes, pues hazlo en ese momento y tienes atención plena, pero no te quedas en eso todo el día. Porque tienes que aprender a interactuar en muchas ondas para que tu vida esté perfecta. Entonces desarrollamos un conocimiento sistemático cuando cultivamos esa atención plena. Y así es como logramos entender que el mindfulness es algo más que una buena idea. Es un sistema que te permite transformar y cambiar tu vida. Y el mindfulness hoy en día resulta muy popular y muy fácil de interpretar su significado. ¿Ya? Se trata de estar más atento y de ser menos crítico. Si quieres otra definición de mindfulness. Más atento y menos crítico.
Más atento, menos juicioso. Más atento, menos violento. Más atento, más comprensivo. Más atento, más colaborador. Más atento, más armonioso. Miren cuántas cosas se pueden desarrollar con la atención. Es una buena idea. Claro que es una buena idea. Entonces, las cosas a partir de entender el mindfulness, de que es tan fácil estar en acción, a partir de ahora tendrían que ser muy diferentes y no haber ningún problema porque ahora estamos más atentos. Si voy conduciendo, voy atento a mi conducción. Si voy a aparcar, tengo que estar atento al momento que estoy haciendo. Debo estar atento en todo en la vida. Y vivir mi experiencia de una forma específica. ¿Ya? Ahora bien, el mindfulness no es una cosa fácil, sino que se convierte en una forma de ser, un estilo de vida. Y en ese estilo de vida se requiere que la persona desarrolle un cultivo continuo de esta disciplina. Porque el mindfulness, cuando se despliega como disciplina, tiende a expandirse de una forma tan natural hasta que logra impregnar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es que es tan realmente magnífica la idea de estar atento. Entonces, el mindfulness es mucho más que una buena idea. Es el sistema que te permitirá desarrollar la plenitud de tu ser, que te conducirá más allá de los límites, que romperá todas las barreras que hay en tu vida. Es una cosa maravillosa. Es una cosa sorprendente. Así que, aunque lo veamos sencillo, este proceso de la disciplina a través del mindfulness no es fácil. Porque no es fácil permanecer atento. No es fácil ni siquiera estar atento durante un breve periodo de tiempo. Algunos de mis dicen, no, yo me salí antes de que terminara la meditación. ¿Pero por qué te saliste? Es que ya no aguanto, que no puedo, que no sé qué. Tenemos que permanecer atentos la mayor parte del tiempo y conectar con lo invisible para poder hacer cosas en lo visible. Esto no es mágico. Cada uno de nosotros debe desarrollar el poder, cultivar la autoridad y poner en práctica lo aprendido. Eso no lo puedo hacer yo por ti, pero tú sí lo puedes hacer. Cada uno de nosotros ha tenido que llegar al momento de encontrar esa forma de cómo ser responsables, cómo rendir más, cómo dar más, ¿vale? Es importante comprender que el mindfulness es el trabajo más difícil del mundo. Pero, por cierto, aparte de ser el más difícil del mundo, es el más importante. Porque si trabajas en ti, si te ejercitas, si desarrollas la atención plena, indiscutiblemente tu mundo jamás volverá a ser igual. No obstante, si no lo ejercitas a través de la práctica regular y continua, y que lo estés sazonando con las dosis adecuadas de amabilidad y de bondad hacia ti mismo, hacia ti misma, entonces el mindfulness puede limitarse solamente a ser un pensamiento más que llega a tu cabeza llenándola y puede producir que te sientas inadecuado. Uno más, una tarea más, un eslogan más, una actividad más que hay que hacer en este mundo que está tan ajetreado, tan lleno de problemas. No, mindfulness debe ser lo primero que haces en la vida. Y tienes que aprender a establecer contacto con la divinidad. Entonces, ¿cuál es el verdadero reto? ¿Ya? ¿Cuál es el verdadero reto? ¿Cómo veremos
cuando lleguemos a emprender esta práctica real del mindfulness, ¿cómo nos veremos? ¿Cómo llegaremos a ver? Esta es la práctica que nos va a proporcionar un acceso inmediato a otras dimensiones de nuestra vida. Tú siempre me vas a hablar de multidimensionalidad, pero créeme que pasar de una dimensión a una multidimensión o viceversa no es un asunto fácil, tienes que aprendértelo. Tienes que aprender a conectar. Tienes que conocer el momento específico para entrar y salir. ¿Ya? Nosotros tenemos que desconectarnos de muchas partes de nuestra vida para poder entrar a la verdadera fuente y naturaleza de todo lo que existe. Yo quiero agradecerles que me hayan acompañado hoy aquí. La semana pasada les hablé mucho de mindfulness. En esta amplié más los conceptos de propiocepción e interocepción. Les he hablado de la atención plena. Les he hablado de que es difícil. Les he hablado que no se logra fácilmente. Les he hablado que podemos permanecer enfocados, que podemos alterar las circunstancias, que podemos entrar en las dimensiones, que podemos hacer de nuestra vida algo diferente. De ustedes depende el poner en práctica esto y aplicarlo en sus vidas. Así que muchas gracias y tendremos nuevamente este programa el día martes de la semana entrante. No obstante, quiero ver si alguna persona me escribió en lo que estuve disertando. Y tenemos a François. ¡Wow! ¡Qué magnífica! ¡Qué regalo tu preciosísima enseñanza! Millones de gratitudes para tu maravillosa vida, amado maestro. Estoy aprendiendo con gusto, voy a poner en práctica. Excelente noche del verde. Bueno, tú ya no estás en el verde, ya son las, 3 de la mañana en Francia. Gracias por estar presente, Frank. De verdad, admiro la perseverancia y la disciplina. Y eso es lo que cambia la vida de las personas. Celia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Carl, Corazones del Verde. Buenas tardes, dice presente maestro. Qué padre que hayas venido, eso me gusta. Y tenemos a Fran, felicidades del Verde y bendiciones por Noia, querida preciosa familia del grupo de Élite 30. Dice. Marcos Galván, te extrañaba en la mañana, mijo. Tarde, pero ya estoy aquí presente. Buenas tardes, amado padre. Se llamaba familia Pronoia para todos ustedes. Igualmente para ti. Jimena Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Qué bueno tenerte con nosotros. Y tengo a María del Carmen Galván. ¿Cómo estás, querida discípula? Muy buenas tardes, amado maestro. Buenas tardes para ti, amada y querida discípula. Bendigo el bien en ti, en Martín y en todos en casa. Bendigo el bien en ustedes. Saben que les amo muchísimo. Alicia Silva, presente, maestro. Y familia Élite 30, bendiciones. Luego nos vamos con Franz otra vez. Hola, muy buenas noches, amado maestro. Pronoia y gratitud y entusiasmo del Día del Verde, dice. Luego Ani Meléndez, ¿cómo estás, querida? Pronoia, dice, Pronoia para ti también. Y Franz, hola, aquí presente, escuchando atentamente tu valiosa enseñanza. Y Olguita Franco, Pronoia, amado maestro y presentes. Pronoia para ti también. Nos sentimos muy contentos de que estén conmigo. Les bendigo. Y también saludamos a Roberto Jaimes, que está con nosotros. Nos saludaremos entonces el día sábado a las 8 de la mañana. Acompáñenme, venga a tomar café conmigo en el programa y estudiemos la historia antigua. Les va a fascinar, ¿vale? Y también mañana nos reunimos con los Élite 30. Vamos a hacer cosas muy grandes que transforman y cambian la vida de las personas. Así que continuaremos nuestro estudio del niño y la niña interior y también nuestro estudio de curación cuántica para finalizarlo. Qué bueno que hayan estado conmigo, les bendigo y les doy gracias por existir. Estamos en contacto. Hasta prontito y que la bendición del Todopoderoso Padre Micael sea sobre cada uno de ustedes. Hasta luego.